Buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a conversar con el tenor Héctor Palacio sobre el tema de la peste y obviamente es necesario que yo les haga una presentación de nuestro conversador de hoy. Héctor Palacio es narrador, cronista y tenor mexicano, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, Ha colaborado en periódicos como El Universal y actualmente en CDP Noticias. Cuando colaboré en El Universal se hizo una selección de sus artículos y se publicó un libro que se llama de Juan Gabriel de Caruso, no, No, Juan Gabriel, perdón. claro. Y pues les digo, se dedica al periodismo y en revistas como Análisis 21 y Justa, ha participado en diferentes eventos sobre relatos. De hecho, él se hizo ganador de mención honorífica en la pasada edición de la Crónica de la Ciudad de México 2020, que se convocó desde el Archivo Histórico. Y él ha hecho una gira internacional como cantante de ópera. Ha estado en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, Lituania y Japón, entre otros países. Ha estado en más países. Y conviene señalarles que la idea de hacer un conversatorio donde se vieran las epidemias desde la ciencia y de las artes fue idea de él, y por eso me da mucho gusto que en esta ocasión coincidamos para ahora sí que esto que habíamos platicado hace meses se hace realidad en esta conversación. Entonces es un gusto saludar. Héctor Palacios, bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias, doctor Samuel Rico Medina. Pues nuevamente aquí ya en nuestra tercera edición. Yo creo que ya vamos a tener que hacer alguna programación con cierta periodicidad. Pues agradezco el espacio para hablar de este tema tan trascendente e importante en este momento, en este caso de la peste, tratado como tema en la ópera y en oratorios, cantatas, etcétera, con base sobre todo en obras literarias importantes desde la antigüedad, desde Homero, desde Sófocles, hasta Pushkin, hasta Thomas Mann, Boccaccio, Albert Camus, que es el autor que me ha generado a mí este interés por hacer esta serie, digamos, de la ópera y la peste. Me generó ese interés. Y de hecho, la cantata de Roberto Gerhardt, el compositor español, La peste, es nada menos que sobre la obra de Albert Camus. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Espero que sea de una sorpresa, ¿no? Carlos Chávez. Y sobre Carlos Chávez, que también es el compositor mexicano de Ruptura, que pues ha compuesto la obra The Visitors. Y bueno, podemos avanzar de aquí, que son básicamente 4 óperas y una cantata, la que ya le mencionaba, y un grupo de óperas también y de oratorios que tienen como base el mito de Edipo, tanto que ya aparece en el Ulises de Homero, aparece la mencionada allí Yocasta, como, son que 800 años AC, y ya luego en Sófocles, obviamente en el Edipo, que ha tenido mucha repercusión en horas. El tema ahí no es la peste, sino es el oráculo, la tragedia, pero está como una sombra que se necesita, un misterio que se necesita dilucidar. Para erradicar de Tebas la peste, se necesita investigar quién fue el asesino de Layo, para que no quede impune. Entonces Tiresias le dice esto a Edipo, que era el rey de Tebas, después de dar muerte a la esfinge, y investigan y se da cuenta que es él mismo. Entonces llega ese momento dramático en que él Yocasta se ahorca, él se saca los ojos, terrible. Entonces, adelante, entonces te damos la palabra para que nos des ahora sí que este panorama, ¿no? Muy bien. Adelante. Bastante, porque ellos nada más buscaban el efecto en el espectador. En cambio, la tragedia surge de la raíz del pueblo, de la vendimia, de los cantos de los pueblos, que se transforma un día en escena, ya en la tragedia. Pero bueno, dejando de lado ese punto, que ya lo tocaremos, digamos que la queja principal es que la ópera básicamente
salvo ya en el romanticismo tardío, que se dedicó más a las voces, al lucimiento de la estética, etcétera, y no tenía ese elemento dramático humano de la tragedia. Y yo en esas conferencias planteé que eso se recupera con la ópera del siglo XX, la contemporánea, donde ya es más psicológica, lo que importa, más que la voz y el lucimiento de los cantantes, es el drama. Entonces es más teatral. Por decir, tenemos ahí la ópera, hacer aquí de una vez ya una crítica, la ópera Wozzeck de Alban Berg, que no le gustó a la Belina Lesper, o sea, porque dice que no la entendió. Bueno, eso no es nuestro problema. Ella no, pues, yo estoy de acuerdo con ella en que una caja de zapatos pues no es arte, pero quería que Alban Berg, la Wozzeck, que es una obra extraordinaria, no lo es, porque no la entienden, pues, y la tiró a la basura, pues ya es otro problema. Bueno, el caso es entonces, en el siglo XX es donde se da el tratamiento de la peste. Hay que diferenciar. La peste, digamos, es una bacteria generada por la suciedad, por las pulgas de las ratas. En cambio, nosotros lo que tenemos es un virus, no es bacteria, es virus, es otra cosa, pero curiosamente en la ópera lo que se ha tratado es la plaga o la peste. Entonces son 4 óperas, una cantata, son las que vamos a abordar, que tratan directamente y exclusivamente ese tema de la peste, y un sexto rubro, que es el mito de Edipo, en el cual Sófocles, y ya desde antes en el Ulises de Homero, se encuentra la mención de Epicasta, ahí se llama, Yocasta se llama Epicasta, que es, aunque no es el tema, el de la peste sí aparece cuando el pueblo de Tebas está asolado por la muerte, por una epidemia, y dice Tiresias, la única manera que tenemos de solucionar el problema es que se encuentre al culpable del asesinato de Layo, el que era el rey de Tebas, que había sido asesinado. Entonces lo encuentran, ya había asumido el reinato allí Edipo, y el buen gobernante manda a investigar y descubre que él había sido el asesino. Por cumplimiento del oráculo, él había asesinado a su padre, se casa con la madre, tiene hijos que son hermanos, es una tragedia terrible, ella se ahorca, él se saca los ojos, y bueno, ese elemento está también en una serie de óperas y cantatas, pero eso las vamos a tratar no como fenómeno de la peste, sino como es un detonante, pero no es el tema principal, sino es la tragedia y el oráculo. Entonces, nos vamos primero, ya directamente, a la primera ópera que se registra con ese tema, es Fiesta durante la plaga de César Cui, que aunque aparece como compositor ruso, en realidad era lituano, nació en Vilnas o Vilnius, y en 1900 él hizo este estreno. Ahora, ¿de dónde tomó el tema? Él lo tomó de una pequeña obra teatral de Alexander Pushkin, que compuso en tiempo de pandemia, en 1830, en un grupito de obras de teatro que se llama Pequeñas Tragedias, en la cual viene Fiesta durante la plaga, que está basado en un poema de un inglés, ahorita vamos a leer un poquito de ello. Viene Mozart y Salieri, que es en esas 4 pequeñas tragedias, que es la obra de inicio, toque de inicio, para entender este conflicto entre el músico Antonio Salieri y Mozart. Esta rivalidad, esta envidia que plantea y el posible asesinato a causa de ello de parte sobre todo de la película Amadeus de 1994 de Milos Forman, que él había visto una obra teatral basada ahorita vamos a ver, en esta misma obra de Pushkin. O sea, Pushkin es un gran generador de temas, no solo de obras literarias, sino también de temas para la ópera. Ruslan y Ludmila, está... por aquí las tengo, Mozart y Salieri, Boris Godunov, Fiesta durante la plaga, Eugenio Onegin, que también es ballet, y Rusalka, que ahorita está muy de moda, por cierto. Entonces, digamos, toma César Cui, este tema, lo aborda en la ópera, lo estrena en 1901, y ese se puede ver, lo pueden encontrar en YouTube, afortunadamente está allí. Y recientemente vi que llevaron, hace como 2-3 meses, una puesta en escena también de esa ópera, así digitalmente como estamos ahora nosotros. Qué interesante. Pero hay una versión de estudio, y aunque no es la música tan contemporánea, sino más bien es como, tiene lo que se llamaría la profunda alma rusa, muy típica,
sobre todo del siglo XIX, pero digamos es una ópera que está abordando ya el tema de la peste, tomado de estas 4 pequeñas tragedias de Pushkin, que el año mismo de 1900, otro gran compositor, Sergei Prokofiev, sería la segunda ópera, también compone La fiesta durante la peste, así le llama él, y de esa desafortunadamente yo no he encontrado registro de grabación, probablemente lo hay, pero en YouTube, que es nuestro acceso normal, pues no lo tenemos. Pero entonces, en esta obra está basada en un poeta inglés, y quiero leer lo que dice un poco la obra para dar un poco la idea de qué trata. Dice, este es un himno a la peste que se hace en esa fiesta durante la plaga. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos ayuda? Guardémonos también contra la peste, como lo hacemos del travieso invierno. Que el fuego alumbre, que se llene el vaso, que se embote la mente en la alegría, y celebrando bailes y festejos, cantemos al imperio de la peste. O sea, hay una imprudencia allí porque como hoy día no les importa que estemos en semáforo rojo o naranja y se salían a la fiesta, y aquí esta fiesta pues se conduce pues a la tragedia, como es normal. Dice, todo lo que amenaza con la muerte causa en el corazón de los humanos una delicia que explicar no cabe. Amigos, apuremos las copas y bebamos el aliento de jóvenes en flor, aunque puedan estar llenos de la peste. Bueno, entonces ya sabe el riesgo que se corre al ir a esas fiestas, y de eso trata la ópera, basado en ese poema que fue de una peste que hubo en Londres en 1700 y fracción. Entonces, esa es la segunda ópera que trata el tema directamente, y tienen como punto de inicio, como argumento, la misma obra que es la de Pushkin que decíamos, ¿no? Y ya en la tercera ópera pasan pues ya muchos años, es 1957, es de un mexicano, Carlos Chávez, que es uno de los compositores contemporáneos de ruptura en México, junto con Silvestre Revueltas, y estrena en 1957 en Nueva York una obra que se llama hoy día se llama The Visitors, o sea, los visitantes, pero originalmente se estrenó en Nueva York en el 57 como Pánfilo y Laureta. No es una obra campirana, aunque pareciera por los nombres. Luego se estrena en México como El amor propiciado en el 59 y el 61 en Bellas Artes, y todavía vivía Chávez, él las dirige, pero después la siguió trabajando y se estrenó, ya él muerto, la versión definitiva, que se llama, está en inglés, The Visitors, y está basada pues en la peste, la plaga de Italia del siglo XIV, donde un grupo de personas se esconden, se ocultan de la peste en una casa, y estando en esa casa, son 4 personajes, representan obras, es como teatro dentro del teatro, para divertirse, y pues están aislados hasta que tocan la puerta al final del primer acto, de una manera impactante, y ahí se acaba el primer acto. Abre el segundo acto con los toquidos, y es un monje al que dudan darle la entrada o no. Final de cuentas, lo dejan entrar, se incorpora a la serie de juegos, él empieza a manipular, y llega un momento en que él, el monje, se oyen, claro, eso no lo he dicho, en los coros, la gente enferma en las calles se oye a lo lejos. Y ese monje les hace una trampa y deja entrar a la gente. Pues es todo el contagio que se da de la enfermedad. Esta obra tiene reminiscencias sobre todo de Camerón de Boccaccio, que como saben, pues es un grupo de 10 personas que se encierran, se ocultan igual de la enfermedad, y se cuentan 100 cuentos en 10 jornadas, y son 7 mujeres y 3 hombres, se cuentan historias, cuentos muy, muy agradables y que hay que leer, pero digamos que ya como tragedia, como la peste en esta obra de Carlos Chávez, pues el final, bueno, no es tanto, hay un momento de amor, sobre todo de conciliación, pero se ve el drama en el coro, sobre todo, pues del contagio. Y después de esa de Carlos Chávez, quiero decir nada más, yo estuve presente en la última producción dentro, en las entrañas, porque para un lenguaje musical contemporáneo como lo es ese, o como es el de Alban Berg, del que hablábamos hace rato,
que no le gustó a esta crítica, necesitas entenderla desde dentro. Tienes otra experiencia más orgánica, teatral. Estuve en el 99, que se hizo primero en Bellas Artes y luego en el Cervantino. Y de eso existe una grabación que está, solo el audio, allí en YouTube, la pueden encontrar. Y llegamos después de ese estreno del primero del 57, en 1973, un título muy famoso, sobre todo porque se hizo primero en película, La Muerte en Venecia, de Benjamin Britten, el compositor, y la obra pues, de Thomas Mann, el autor de esa gran novela que es La Montaña Mágica. Y ya antes, ese es del 73, en el 71, Luchino Visconti la había hecho película, que yo creo que mucha gente más conoce la película, obviamente, pues, que la ópera. Y esto lo que plantea es que es un autor, Aschenbach, un escritor en decadencia, que ya no tiene inspiración, decide ir a Venecia a tratar de encontrar esa inspiración, y le encuentra un muchacho, empieza a experimentar una especie de enamoramiento, y un ideal por ese muchacho Tadzio, que es una familia de polacos que están de vacaciones en las zonas turísticas de Venecia y todo ese rollo, pero entonces empiezan a haber enfermedades y el gobierno no dice, nadie sabe, y empiezan a morir personas en lo que se desarrolla pues, enamoramiento intelectual más pues, idílico. Y cuando ya se va a dar el encuentro, al aparecer entre Tadzio y Aschenbach, el profesor, el escritor, contrae la enfermedad y muere de la peste. Entonces, pues son verdaderos dramas, como decíamos, en los que pues, el ser humano está indefenso, como lo hemos visto ahora también. Ahora, eso fue la cuarta ópera. La quinta ópera, no es ópera, perdón, es una cantata, que es una escenificación, puede ser semi-escenificada, pues todo eso es una manera de concierto, ya hablábamos al principio de Roberto Gerhardt, que está basado en La peste de Albert Camus. Por eso es que es interesante. Esta obra es de 1963 o 64, siempre se me va la fecha, uno de esos 2 años, está disponible. Bueno, la de Muerte en Venecia también está disponible en YouTube, esta también de la Plaga, la cantata de Roberto Gerhardt también. Y aquí yo quería decir algo muy interesante, una cita hablando ya de Albert Camus en la novela, dice algo que yo he estado reflexionando mucho y he utilizado para mis escritos, pues que he hecho en periodísticos, ¿no? En SDP Noticias, dice, hay 2 o 3 frases de Albert Camus que ameritan la reflexión. Dice, morían hombres que estaban hechos para vivir. Pues sí, son tomados de sorpresa por la enfermedad. Y hay otra frase, la segunda la voy a dejar al final, pero hay otra que me gusta, que dice que no la encuentro por aquí, pero básicamente dice, sí, morían en la esperanza, porque la epidemia allí esta novela se ubica en Orán, en Argelia, donde nació el propio Albert Camus, pero la ubica él en el siglo XX, como si fuera ahora, pero habían ocurrido epidemias allí en el siglo XIX. Entonces se cierran las ciudades, se cortan las comunicaciones, se pierden relaciones de amistad, de amor, el que sale ya no puede regresar y el que entra ya no puede salir. Es todo un drama, pero como al año que empieza a descender esto, como sucedió por ejemplo ahora con el COVID también, aparentemente, después de la primera ola que empezó a bajar, la gente empezó a salir a la calle y ahí fueron sorprendidos y murieron, como él dice, en la esperanza de que ya estaba terminando, como yo he dicho aquí, en la esperanza de la vacuna, cuando ya en diciembre, el 23 en México se empezaba a inyectar, por ejemplo, vacunar, la gente... muchos, yo hice una videocolumna, que no salieran, que se guardaran, por ejemplo, de las posadas del 12 de diciembre, del 24, del 31 y del 6. Pues no, esa segunda ola fue terrible, ha sido la más pesada todavía, murió más gente en 3 meses y medio que lo que murió en 6, 7 meses de la primera ola. Entonces, y esa gente que murió realmente en la esperanza, porque ya la esperanza de la vacuna. Bueno, eso sucede acá, morían allá, el tratamiento es otro. Es la historia de este doctor que está en esta ciudad, contada y que va narrando todo lo que acontece en ese año. Entonces, es muy realmente
esa novela me gustó, no me había interesado antes, pero me gustó muchísimo. Y a final de cuentas, dejaré la última reflexión de Albert Camus para el mero final de esta exposición. Dice, pero nada más mencionaremos lo que decíamos de Edipo como tema y lo que decíamos de Edipo, que está presente la peste como una, como una, ¿cómo se le puede decir? Como una sombra sobre la ciudad de Tebas que tiene que ser descubierto un misterio para poder curarse de esa enfermedad. Y que es lo que ya dijimos de encontrar al asesino de Layo que había sido su propio hijo. El oráculo en realidad es el tema. En este caso hay varias óperas, nada más doy la breve referencia. Digamos, es el tema de Edipo, sobre todo en Sófocles, que aparece ya en el canto 11, en la evocación de los muertos de Homero en la Odisea, y ahí aparece ella entre los seres miserables, digamos, Epicasta, que es la misma Yocasta. Pero ya en el Edipo de Sófocles está la primera ópera, que yo les decía que hay una ópera del siglo que es barroca, pero que se refiere a Edipo en Colono, que es la segunda parte, cuando ya él es ciego y anciano y está guiado por la hija, y probablemente no hable de la peste, tampoco encontré de eso nada, pero esa es de Sacchini, de 1786, Edipo en Colonna. Y luego ya la segunda sería una sorpresa que no me esperaba, el Edipo Re de Ruggero Leoncavallo, que es el autor de la famosísima ópera Payasos. La compuso en 899, qué curioso, ¿eh? En la misma época en que Cuy y Prokofiev, de hecho un año antes, pero solo la puso a piano y no se estrenó. Se estrenó hasta 1920 con una orquestación ya de Giovanni Pennacchio, y yo la escuché, ahí está también, sensacional, a mí me encantó la música, está en YouTube. Y el 3, una obra muy famosa, Edipus Rex, de Igor Stravinsky, un músico siglo XX totalmente contemporáneo, que es una ópera oratorio, o sea, es algo entre el medio, ¿no? Es en 1927. Luego, la cuarta de este tema de Edipo sería Edipo, así se llama, Edipo, de George Enescu, un compositor rumano, que fue compuesta en 1936. Es una ópera en un acto. El quinto es Edipo el Tirano, de otro autor muy conocido, Karl Orff, autor de la famosa Carmina Burana. Exacto. Entonces esta, y que él mismo hizo otra que no la conozco, que es Antígona, o sea, la hija de Edipo, en 1949, esa tampoco la conozco. Y hay otras, música de películas sobre ese tema. Hay una canción extraordinaria, no les traigo ahorita el nombre, de un compositor, creo que este es holandés o algo así, que en 3 minutos condensa toda la historia de Edipo, muy divertida, una canción. Entonces, digamos que básicamente yo terminaría la exposición con esta otra frase de Albert Camus, que le digo, ha estado muy presente en este tiempo de pandemia para mí. Dice, algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Hay que encontrarnos, digamos, ese tiempo ha sido de reflexión y, si posible, de aprendizaje y de creación. Para los que quieran o no puedan salir o dejar de salir, todos tuvimos que encontrar una forma de vivir. Muchos, decenas de miles, millones en el mundo no pudieron sobrevivir a esta pandemia. Hoy día estamos bajo ella todavía, a pesar de la vacuna, y pues esto va a dejar obras nuevas. Yo creo que sí, musicales no lo sé, óperas no lo sé, pero sí ha habido convocatorias a concursos de cuentos, de novela, de crónica, en los cuales el tema en este caso, no de las pestes, sino de la pandemia de SARS-CoV-2, pues está presente. Pues es básicamente, creo que se ha agotado el tema en cuanto a lo que es la peste en la ópera, que es básicamente música contemporánea, que esto quiere decir siglo XX. Sí. Muy bien, Héctor, pues yo creo que nos has dado un
un panorama muy elocuente y además en pocas palabras, como dirían los que tratan de promover una obra, que quien aprenda en pocas palabras tal cosa, ¿no? Entonces, en pocas palabras nos has dado un recorrido y esto nos permite hacer una reflexión. Eh, eh, la humanidad cuando se ha enfrentado entre la espada y la pared es cuando ha sacado lo mejor de sí y en este caso cuando una epidemia, que es algo que sale del control de una sociedad, que es algo que nos devasta, y obviamente pues el tema de la muerte relacionada con las pestes, las enfermedades, tiene que ver incluso con condicionantes culturales, por ejemplo, desde antiguo estaba asociada, por ejemplo, la peste a la guerra, ¿no? Después de una guerra venían a veces algunas cuestiones muy dramáticas de sobrevivencia, lo vemos incluso en la Ilíada, ¿no? Vienen enfermedades. De hecho, enfermedades que ahora llamamos enfermedades de pandemia, es considerado como un jinete apocalíptico, es uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Pero lo que aquí es interesante es ver cómo desde la ópera tiene algo muy interesante, ¿no? Que integra varios elementos, como una síntesis y retoma, por ejemplo, en este caso hemos visto la fuente de inspiración de los clásicos, ¿no? Ya vimos el caso de Pushkin en Rusia, que no ha sido muy trabajado, por cierto, ¿eh? Esa es una, y que además pues sabemos que la ópera llega, digamos, a la plenitud en el siglo XIX, ¿no? Y que a veces tiene que ver con procesos de nacionalizaciones, de nacionalidad de algunos países, ¿no? Que nacen cuando viene el desmembramiento de los grandes imperios. Pero también en este caso, lo interesante de la ópera es precisamente retoma estos temas, ya lo dijiste, el caso de Cameron, ¿sí? Y obviamente curiosamente, el tema de la peste de Albert Camus se ha convertido en un bestseller en estos tiempos, Sí. ¿sí? Han Claro. sacado muchas ediciones de la peste, ¿no? Entonces, porque finalmente los seres humanos siempre buscamos una respuesta, ¿sí? Y buscamos en el pasado y por eso nos encontramos con los clásicos que han inspirado al hombre para reflexionar, a veces ya no para solucionar, ¿no? Sino Claro. para reflexionar el sentido que pueda tener, digamos, lo que llamaban en los griegos la hecatombe, ¿eh? Sí. Cuando ya era una tragedia que había que pedir el favor de los dioses ante una guerra. Inmolarle unos bueyes. Entonces, por eso ahora esa es la cuestión, ¿no? Interesante y... Sí, no, eso que dices, fíjate, sí, pues, la ópera, como hemos visto, está, en el caso del Edipo, está yendo hasta Homero, luego a Sófocles, después de la peste está yendo a Boccaccio, que es siglo XIV, y luego Pushkin, bueno, el poeta inglés Wilson, se llama Wilson, en 1816. Tenemos a Joachim Pushkin. Oye, una pregunta, por ejemplo, este inglés no se inspiró en la obra del año de la peste de Daniel Defoe, la peste de 1630. ¿De qué año, perdón? La peste que narra Robinson Crusoe, digo, el autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, habla de una peste en Inglaterra de 1667 o algo así. No, de hecho, yo te tengo el dato exacto de esa peste. ¿Dónde? A ver si no me pierdo porque tengo tantos apuntes. Apuntes, ya no doy abasto. Mucho trabajo, poco dinero, decía un compañero allá en Nueva York. Oye, pero también decían, no trabajo, pero ¿cómo me divierto? Bueno, eso sí, se puede, ¿no? Se llama John Wilson, The City of the Plague, de 1816. Dafoe, yo no sé de cuándo es Robinson Crusoe, yo creo que es posterior. No, sí, no, sí. la verdad no. Entonces, no, yo creo que está basado, es un poema
que está basado en una plaga que dio en Londres en el año de, a lo mejor es probable la que tú dices, 1665. Es esa, es esa. Ahora, que yo no sé si es la misma en la Yo creo, cual... yo creo leyó a Defoe en Sí, pero es que después yo no recuerdo cuándo salió lo de Defoe, la verdad. Bueno, podemos buscar ahí en lo que hablamos. No, Isaac Newton huye de la peste y ahí crea sus teorías sobre la caída de la gravedad, la ley de la gravedad. La famosa manzana que cae del árbol. Él ahí, estando 2 años, porque es lo que hemos visto que más o menos duran esas peces, 2 años. 2 años estuvo aislado en su casa. Pues ya estamos cerca de los 2 años, ya estamos cerca. Sí, ya, pues yo digo que hay que aguantarse hasta Semana Santa. Hasta el 22. Sí. Luego, Pushkin en el 1838, pero antes, Galileo Galilei, en 1610, él le decían que se saliera creo que fue en Roma o en Florencia creo, donde lo agarró la epidemia, no, y se quedó y se puso en riesgo su vida para seguir sus investigaciones. Entonces, son, como bien decías tú, momentos críticos en que se encuentran pues salidas individuales, a veces colectivas, de la problemática. Nada más para redondear, te decía que estábamos hablando de John Wilson, entonces de Pushkin, luego de Albert Camus y de Thomas Mann. Son, digamos, los que son las bases para esta ópera, esa es la obra literaria que se convierte en música, ¿no? La muerte en Venecia es una maravilla, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, por alguna razón, Muerte en Venecia tiene un aire más moderno que la Montaña Mágica, que pareciera más como, porque quizás se desarrolla en las montañas, y acá pues está en una ciudad, en Venecia, y con una problemática dentro del turismo, cómo no afectarlo por la llegada de esta pandemia, y ellos quieren ocultarlo, y ahí es cuando empieza a morir la gente, ¿no? Sí. También en el caso de Italia, la novela de los novios, de Manzoni, también está tocado por el problema de una epidemia, ¿sí? Sí. Ahora, no sé si de ella habrán hecho alguna música, porque eso es lo que sucede, que algunas, por ejemplo, el hecho de que la de Pushkin, basada en el poema inglés, tiene 2 óperas, la de César Cuy y la de Prokofiev. A veces sucede eso. Probablemente de Camerón haya obras musicales, aparte de esta que tiene esta reminiscencia en el caso de Carlos Chávez, que tiene Chester Kallman, se llama el libretista de Chávez, sobre este aislamiento. Pero bueno, a ver si alguna creación de esta época nos da para una ópera en el futuro. Así es, ¿no? Y va a ser, en estos momentos está, en algún momento, en algún rincón de la Ciudad de México, algún autor está haciendo una obra que será muy reconocida posteriormente. El Pushkin, el César Cuy y el Prokofiev de nuestro tiempo. Puede ser. Una pregunta, por ejemplo, al maestro Carlos Chávez, ¿de dónde le surgió el tema para trabajar estos temas en una ópera? Él, según yo tengo entendido, es su única ópera. Creo que tiene una otra por ahí. Y la hizo, él en vida la reelaboró 3 veces. Bien a bien no sé decirte de dónde le interesó a él el tema. Además lo escribió en inglés. No sé si alguien le propuso o él mismo, porque, bueno, claro, él estaba joven. Fíjate, en 1921 José Vasconcelos le encarga un ballet que se llama Fuego Nuevo. Fuego Nuevo. Para celebrar el centenario de la independencia. Y ya él había vivido, pues, la peste, eso era peste o pandemia, la fiebre española que le llaman, Carlos Chávez como joven. Yo creo que también es una pandemia. Sí, allí es probable que él, estando joven, le haya impactado, y porque gente murió y también gente sobrevivió, como ha sido en este tiempo. Entonces, a lo mejor a él le quedó
desde temprano esa idea. Ahora, él tenía mucho intercambio con compositores como Aaron Copland, por ejemplo, del extranjero. Entonces tenía mucha, a pesar de que él era un hombre de instituciones públicas en México, tenía mucha intercambio y es probable que haya sido sugerido el tema, porque es curioso que desde 1900, como Leoncavallo 99, Queen el 901 y el otro Prokofiev en el 900, bueno, esos 3 años, no se había dado ninguna ópera, al menos que se conozca, con el tema, hasta la de Chávez, que es del 57. Pasan 6 décadas prácticamente a que se dé sobre ese tema. No sé, sería interesante investigar eso, ¿no? Lo que sí es cierto que se convirtió en una obsesión para él, ¿no? Sí, porque bueno, para 3 veces. Y ya la 4ª versión es la definitiva, ya no estaba vivo. No sé, yo me imagino que él dejó indicaciones, porque se había hecho en inglés, estrenó en inglés, como Pánfilo y Lauretta en Nueva York, y luego se estrenó en México como El amor propiciado, ya dirigiéndola a él, y en 2 versiones, con ese título, en inglés y luego en español. No tuvo éxito, la siguió trabajando, y yo leí una entrevista de José Antonio Alcaraz, con quien hice amistad poco antes de su muerte, y él estuvo presente, él exponía tanto en Bellas Artes como en Guanajuato, en el Cervantino. Él hablaba sobre la ópera de Carlos Chávez, de The Visitors, y él lo entrevista en el 78, en un hotel de Nueva York, poco antes de morir Carlos Chávez, y hablan precisamente de ese debate que hubo entre esa polémica entre él y Silvestre Revueltas. Y es como Dora, se llama Un constante renacer, y habla de todo el estilo de su música, su interés, bla, 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 bla. Y bueno, quizás valdría la pena explorar por qué él se interesó en ese tema cuando aparentemente no había interés en él. O a lo mejor, por ejemplo, pudo haber leído la novela de Albert Camus, que es de 1947 o 41, y después de ahí no hubo tema, sino hasta la de Benjamin Britten que vimos, que es del 73, basado en Thomas Mann, que es de 1916, la obra, creo, la de Thomas Mann, la de La muerte en Venecia, ¿no? Muerte en Venecia. Que había sido primero la película. La película es muy buena, la de Luchino Visconti, del 71. Bueno, retomando, como decimos, ya nos diste un panorama muy completo y además con una síntesis que desplegaste. Para cerrar esta sesión, ¿alguna reflexión final, algunas palabras finales para cerrar la conversación? Pues mira, yo creo que nada más sería una invitación a que lean la novela La peste de Albert Camus, que tú estás diciendo y es cierto, pues se hicieron en todo el mundo muchas ediciones. Es más, yo les voy a pasar un tip que no te va a gustar a ti. yo la encontré en PDF. O sea que tú no te gusta el PDF, pero bueno, yo ahorita leo más grandota las letras así. Pero es una novela que es vigente, filosófica, reflexiva, dramática. Y un premio Nobel. Premio Nobel, cosas que es un clásico joven, yo le llamo, ¿eh? Ya es un clásico. Y claro, y además muere joven en un accidente. Sí, en un accidente, es una vida dramática. Y a mí, yo lo he leído mucho, he leído pues El hombre rebelde varias veces, La caída, el último hombre, el primer hombre, perdón, la obra maravillosa de esta ¿cómo se llama este? Uno de los Césares, el famoso César. Esa obra es extraordinaria. Pues sus 2 obras de ensayos, El hombre rebelde y el Sísifo. Y el otro tiene otra colección de cuentos, que el exilio y el reino. O sea, tiene una gran obra. El otro día encontré un ensayo precisamente sobre los griegos. Eso me gustó muchísimo. Y es muy crítico desde la filosofía. Es un filósofo. Sí, es un filósofo. Yo creo que sí es un filósofo. Bueno, el filósofo del absurdo. Él propone el absurdo. Bueno, y esa es buena reflexión que dice, bueno, es un filósofo ateo, y entonces dice que como la pregunta de fondo eso lo plantea en El hombre rebelde, si la vida vale la pena de vivirse o no. Claro que vale la pena. Por eso hay mucha creatividad en los artistas. Pero entonces te da como opción, te da el arte como opción. Porque ya no tienes a Dios donde asirte,
la ausencia de Dios. Entonces, que te tienes la vida, la naturaleza, la creación y también, aunque algunos digan que no, la lectura por mero gozo. Claro que sí, 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 sí. Además, decían, la vida es breve, el arte es eterno. Exactamente, no Entonces, va a sobrevivir, como dijo Borges, las cosas, el arte no sabrá que nos hemos ido, ahí estarán. ahí estarán. Y esa Bueno, es pues la entonces, reflexión, invitarlos a que disfruten con gozo el arte, a pesar de eh, todo. y obviamente pues, la lectura es uno de los gozos más grandes Y la que, música, que estábamos hablando. que podemos tener los hombres mortales, los terrenales. Así es. ¿Sí? Muy bien, pues entonces cerramos esta conversación, no sin antes invitarlos, van a ser muy bien recibidos sus comentarios, sugerencias para estos temas que casi casi pues lo hacemos desde casa, ¿verdad? Que quisiéramos estarlo haciendo ya presencial, pero ya mero, ya Ya falta pronto, poco. ya pronto. Entonces quedamos a sus órdenes y muy buenas tardes. Gracias.